una herida penetrante a corporal, iban a desarrollar complicaciones hemorrágicas graves y que si, por ejemplo, un gladiador era herido en un órgano sólido como el hígado, pues esto lo llevaba a su muerte de forma prácticamente inminente. Y estas son algunas estadísticas donde se han tenido grandes avances en la medicina, por ejemplo, en las enfermedades infectocontagiosas, pero en otras enfermedades como las crónico-degenerativas y como pueden ser las enfermedades asociadas a causas externas, a violencia o a suicidios o accidentes de tráfico, pues han estado también en incremento, ¿no? Ahora, sí se han tenido algunos avances en el identificar, sobre todo en cuanto al tratamiento del paciente con trauma, una vez que se sufre una lesión y en la atención prehospitalaria, pero sigue habiendo un retraso, sobre todo en ciudades, por ejemplo, como la nuestra, donde durante el traslado muchas veces los pacientes no reciben toda la atención que se debería, y cuando el paciente ya llega a urgencias y sobre todo cuando llega a cuidados intensivos, generalmente estos pacientes ya llegan con una coagulopatía grave establecida y a veces se pierde esa primera hora que es indispensable para atender o para tratar de revertir o evitar que el paciente llegue a la famosa triada letal, en la cual ya es difícil que se pueda tener tratamiento efectivo. ¿En qué ciencia han tenido avances? Pues a lo mejor sí en la reanimación, en la identificación oportuna de que los pacientes requieren un manejo quirúrgico, como es la cirugía de control de daños, y también en los propios servicios o cuidados intensivos que se le brindan a los pacientes una vez que ya llegaron al hospital. Sin embargo, aún así sigue habiendo una distribución trimodal de las muertes en los pacientes con trauma. Y aquí vemos que a lo mejor la mayoría de los pacientes van a morir en la primera hora, asociado muchas veces a la gravedad de las lesiones. Después viene otra mortalidad, otra curva o pico de mortalidad en las primeras horas, muchas veces asociado precisamente a coagulopatías. Y después viene ya, después de semanas, otro aumento en las muertes que llamamos ya tardías, ¿no? Cabe reconocer que a lo mejor estas muertes tempranas del paciente con trauma muchas veces se deben a la coagulopatía que pueden desarrollar los pacientes y a lo que les comentaba, que a lo mejor entonces los pacientes no reciben todos los mejores cuidados que fueran necesarios, ¿no? Aquí vemos eso que les comentaba de la distribución trimodal de las muertes del paciente con trauma y cómo esta segunda etapa de los primeros sobrevivientes de la etapa 1, en la cual mueren en el sitio muchas veces donde ocurrió el accidente, llega esta segunda etapa en las primeras horas y cuando se logra o se pierde la oportunidad de hacer algo en esa primera hora de oro que se llama, y que pueden ser muchas veces pues muertes prevenibles, sobre todo cuando se asocian, como les digo, a lesiones a órganos sólidos y a hemorragia grave, ¿no? Que lleva a una coagulopatía. Ahora, las coagulopatías, como las estamos hablando ahorita en esta presentación, tenemos que entender que coagulopatía se refiere a cualquier trastorno, ya sea congénito o adquirido a la coagulación sanguínea. Por ejemplo, la CID es un tipo de coagulopatía, pero también puede haber coagulopatías que tengan tendencia tanto a hemorragia como a trombosis. Toda desviación de la parte normal pues sería o podría ser interpretada como una coagulopatía. Por ejemplo, una trombocitopenia inmune primaria o una trombocitopenia secundaria también al final de cuentas, un tipo de coagulopatía. Eh, Como sinónimo de coagulopatía podemos decir que es un defecto de la coagulación o un trastorno de la coagulación. Pero así como hay coagulopatías con tendencia hemorrágica, también hay coagulopatías con tendencia trombótica e incluso hay coagulopatías como la propia CID que pueden ser clínicamente trombohemorrágicas, ¿no? La CID es el clásico ejemplo de una coagulopatía trombótica, pero que al mismo tiempo puede cursar complicaciones hemorrágicas dependiendo de la etapa en la cual
estemos viendo al paciente. Entonces, si esto lo graficamos para tratar de entenderlo un poquito mejor, vamos a ver que la coagulopatía, si bien las que son coagulopatías congénitas son menos frecuentes y las coagulopatías adquiridas son mucho más frecuentes, y para ejemplo de esto ponemos la hemofilia A. La hemofilia A, vean que es una coagulopatía que se debe a un trastorno de que el paciente nace con un déficit de la coagulación, ya sea factor 8, factor 9, factor 11 de la coagulación para hemofilia A, B y C, respectivamente. Y esta es más o menos cómo se presenta de 5.000 a 550, a 5.000 a 5.500 casos para 112 millones de habitantes. Más o menos serían las estadísticas que tendríamos para hemofilia en México. En cambio, coagulopatías adquiridas pues son mucho más frecuentes. Una coagulopatía, por ejemplo, asociada a trauma, vean cómo el potencial de que pueda haber, que veamos este tipo de coagulopatías, sobre todo en un país tan violento como el nuestro, ¿no? Pero además también las coagulopatías tenemos que identificarla, y si lo graficamos en el eje de las Y, entre aquellas que sí pasan un horizonte clínico en esta línea punteada horizontal y aquellas que no, es decir, hay veces que la coagulopatía no la identificamos a menos que hagamos algunas pruebas de laboratorio específicas y cuando pasan el horizonte clínico entonces ya las identificamos y con mucho ahí sí vamos a tener entonces coagulopatías adquiridas que sean lo más frecuente, tanto en el campo de la trombosis como en el territorio de la hemorragia. Porque, por ejemplo, en cuanto al campo de la trombosis, cuando vemos coagulopatías como son trombofilias hereditarias, deficiencias de proteínas anticoagulantes naturales, vemos que estas son muy poco frecuentes en realidad y las adquiridas, como el síndrome antifosfolípido, la resistencia adquirida a la proteína C, son mucho más frecuentes que las vayamos a ver, ¿no? Entonces, igual las coagulopatías que tienen tendencia hemorrágica, por ejemplo, es mucho más raro que veamos una hemofilia, una enfermedad von Willebrand, a que podamos identificar una coagulación intravascular diseminada o unas alteraciones de la hemostática en enfermedades hepáticas que pues serían mucho más frecuentes, ¿no? Entonces, como para entender que puede haber coagulopatías con tendencia trombótica, con tendencia hemorrágica, ya vimos que algunas se pueden tener ser trombohemorrágicas y que las causas pueden ser congénitas o adquiridas y que a su vez pueden estas presentarse clínicamente evidente o que solamente buscándolas por laboratorio las podamos identificar. El paciente con trauma es un paciente, pues cabe decirlo, que va a ser muy complejo su identificación de la coagulopatía, su manejo, aunque a su vez es uno de los pacientes que ya sabemos de entrada que sí o sí, durante las primeras horas después del trauma, va a desarrollar, ya sea que se asocie o no a complicaciones hemorrágicas, algún tipo de coagulopatía. Cuando se asocia a hemorragia postraumática, esta generalmente va a ser la principal causa de muerte. Pero además, vean aquí lo que dice esta diapositiva, que es potencialmente prevenible en los pacientes lesionados si lo identificamos a tiempo. ¿Cómo se ha logrado, por ejemplo, en otros lugares del primer mundo? Estos datos de Inglaterra. Vemos cómo en Inglaterra, de tener una mortalidad asociada a una hemorragia postraumática en 2007 que llegaba casi al 50%, lograron disminuirla para 2017 a solamente un 20, menos del 30%. Y esto fue implementando paso a paso diferentes estrategias que pudieron ir logrando una disminución de la mortalidad. ¿Cómo es? Tratando de evitar, como les decía en un principio, llevar al paciente a esta famosa triada letal. Se establecieron protocolos que se hablen, por ejemplo, de código rojo, protocolos en los cuales se buscaba tener acceso a medicamentos antifibrinolíticos, como el ácido tranexámico de forma temprana, protocolos en los cuales si bien se puede identificar la necesidad de transfusión masiva, pero de forma protocolaria, de forma de rutina, de saber qué tipo de hemocomponentes son los que se van a utilizar y se van a dar prioridad. Después se establecieron protocolos como por ejemplo de
transfusión dirigida por metas, con el uso de pruebas viscoelásticas como el ROTEM o el tromboelastograma, y a su vez esto ha llevado entonces a un impacto en la disminución de la mortalidad. Es decir, sí se puede lograr el controlar o el identificar a tiempo y el tratar estas coagulopatías para evitar que lleguen a esa famosa triada letal. Para eso tenemos que entender que, por ejemplo, la coagulopatía de trauma la dividimos nosotros en etapas que están al mismo tiempo traslapadas, no es de que estén bien definidas o bien separadas, pero va a haber de por sí, por el mecanismo de lesión en trauma, una coagulopatía aguda traumática bien identificada que se caracteriza de un estado de hiperfibrinolisis, donde los antifibrinolíticos como el ácido tranexámico van a jugar un papel importante. Después se sobrepone a una coagulopatía dilucional, muchas veces asociado al tipo de reanimación que se utiliza para estos pacientes con trauma, y después de esto empieza una tercera etapa que es un estado protrombótico de los pacientes, y este estado protrombótico puede llevar a una coagulación intravascular diseminada, inicialmente compensada, pero que posteriormente puede llevar a complicaciones hemorrágicas muy graves. Entonces, si nos damos cuenta, incluso esto puede tener relación también a los mismos tipos de división que veíamos al principio de la mortalidad en el paciente con trauma. Si no atendemos adecuadamente la coagulopatía aguda traumática, el paciente va a morir y muchos mueren en esta etapa. Si durante la reanimación no buscamos prevenir que se desarrolle esta coagulopatía dilucional, pues se va a sobreponer a la coagulopatía aguda traumática y entonces vamos a tener mayores complicaciones. Y si logramos pasar estas dos etapas y llegar a la coagulopatía o llegar a un estado ya más tardío, en el cual el paciente llega a un estado protrombótico, si no establecemos medidas de prevención de trombosis, tromboprofilaxis, el paciente puede morir ya de forma tardía asociado a una complicación trombótica. Vamos a ver aquí algunos ejemplos de cada una de estas etapas. Por ejemplo, la coagulopatía aguda traumática, les contaba que las cuatro principales características va a ser una hiperfibrinolisis, una disminución muy rápida de la concentración de fibrinógeno al paciente y una disfunción plaquetaria. A su vez, también hay activación de la coagulación, que sabemos que se puede evidenciar por el balance que hay entre la generación de trombina y antitrombina, y estos principales cuatro mecanismos fisiopatológicos de la coagulopatía aguda traumática nos pueden llevar a saber qué tenemos que hacer. Por eso la importancia de utilizar el ácido tranexámico en forma temprana, el de saber que el paciente no son, o sea, si tiene hipofibrinogénemia, no lo voy a resolver transfundiéndole concentrados eritrocitarios, e inclusive en la siguiente etapa vamos a ver cómo eso puede ser perjudicial para el paciente. Si me enfoco solamente en transfundir glóbulos rojos, no lo voy a solucionar tampoco transfundiendo solamente plasma, porque recordemos que la cantidad de fibrinógeno que hay en el plasma fresco congelado, pues es muy pequeña. Entonces se tendrá que tomar o tener en cuenta que se necesita a lo mejor fibrinógeno liofilizado, o contar también, por ejemplo, con productos sanguíneos como los crioprecipitados, que pueden aportarme fibrinógeno, pero no en transfundir un concentrado, un crioprecipitado solamente, sino en paquetes o en pools de crioprecipitados que pueden ser entre 8 o 10 crioprecipitados en pool para reponer ese hipofibrinogénemia que va a tener el paciente en la coagulopatía aguda traumática. Y la disfunción plaquetaria muchas veces, si bien generalmente pueden tener los pacientes una trombocitopenia que podemos ver en la biometría hemática, muchas veces lo que ocurre es una trombocitopatía, es decir, hay una disfunción o hay una pérdida de la función de las plaquetas que no se va a ver reflejada necesariamente en la cuenta. Y posteriormente, como les decía, la activación, marcadores de activación de la coagulación, como son estos producción de trombina y antitrombina, y ese desbalance es lo que nos puede llevar entonces a la coagulopatía aguda traumática. Ahora, en cuanto a la reanimación, pues esto ha estado muy en boga desde los últimos años, hablar de que el reanimar en exceso con soluciones cristaloides, si bien hace algunos años, cuando yo era, por ejemplo, residente de medicina interna, recuerdo que decía, no, pues hay que pasarle cargas y cargas de soluciones cristaloides, y vemos cómo cuando hacemos esto,
pues se puede llevar a un estado de hipocoagulabilidad del paciente por la dilución de los factores de coagulación. Además, recordar que los propios factores de coagulación pueden tener o van a tener dentro de sus conservadores, eh, por ejemplo, citrato para conservar los paquetes lobulares, y al aumentar la cantidad de citrato que estamos aportando, también eso puede llevar a que el paciente presente mayor tipo de coagulopatía, ¿no? Asociada a la misma reanimación. Aquí vemos un ejemplo de un paciente que, si bien llegó inicialmente con un estado más protrombótico, tal vez asociado al mismo tipo de trauma, pero el paciente posteriormente en la reanimación, con la administración de soluciones cristaloides abundantes y enfocarse más en el decir, el paciente está sangrando, entonces le voy a poner puros glóbulos rojos, pues vean cómo causa una hipocoagulabilidad, y aquí vemos cómo están disminuidos en la tromboelastometría, está disminuida la amplitud máxima, y vemos aquí que el tipo de transfusiones que se le administraron para llegar a esta etapa, eh, si bien fueron principalmente glóbulos rojos, también se le aplicó plasma fresco congelado, pero una cantidad muy pequeña de crioprecipitados y de plaquetas, y principalmente lo que tiene o que vemos reflejado en este gráfico es que el paciente lo que necesitaba más era aporte de fibrinógeno, ya sea fibrinógeno liofilizado o aporte de plaquetas funcionales con una aféresis plaquetaria. Vean cómo además también está más que demostrado que entre más cantidad de glóbulos rojos se transfunden en un paciente, esto independientemente del tipo de coagulopatía que tenga el paciente o por la razón por la cual se transfunda, se va a asociar entre mayor número de glóbulos rojos a una disminución en la función plaquetaria. Es decir, que al nosotros transfundir solamente glóbulos rojos, vamos a tener de por sí, por efecto de esa transfusión de glóbulos rojos, disfunción o una disfunción plaquetaria. Y aunque la cuenta de plaquetas probablemente esté bien, esta disfunción plaquetaria nos puede llevar a complicaciones hemorrágicas por esta trombocitopatía. Entonces, tomar en cuenta que entre más número de plaquetas lobulares transfundamos, más es probable que el paciente pueda requerir también el transfundir una aféresis plaquetaria para darle ese aporte de funciones de plaquetas funcionales. Ahora, en cuanto a lo que les mencionaba, el paciente con trauma y la coagulopatía aguda traumática, sabemos que las plaquetas son muy importantes porque es sobre la superficie de las plaquetas donde se van a llevar a cabo las reacciones para la generación de trombina. Las principales reacciones, como es la producción de esta diestasa, inicialmente una diestasa extrínseca producida por el activación del factor 7 y el factor tisular, que lleva rápidamente a la generación de factor 10 activado y a la activación de la trombina para formar o convertir el fibrinógeno a fibrina. Pero el paciente con trauma, si bien este mecanismo puede sumarse a lo que ya les comentaba en la reanimación, y si tiene disfunción plaquetaria, pues estas mismas reacciones ya no se van a llevar a cabo sobre la superficie de las plaquetas de forma adecuada. Además, el propio mecanismo de activación de la coagulación va a llevar a que la fibrina que se empieza a generar y por la acción de la propia trombina se echen a andar los mecanismos contrarreguladores, y así la propia trombina activa a través de la trombomodulina al sistema de la proteína C. Recordemos que la trombina va a tener un receptor en la célula endotelial que se llama trombomodulina, y cuando se une la trombina a ese receptor de trombomodulina va a activar a la proteína C, y la proteína C con su cofactor proteína S va a inactivar a los factores aceleradores de la coagulación, como es el factor 5 activado y el factor 8. Entonces, cuando se inactivan estos aceleradores, disminuye la cantidad de trombina y ahí se forma este ciclo de regulación de la coagulación. Pero también, a la par de que se activa el sistema de la proteína C como anticoagulantes naturales, también la misma generación de fibrina va a llevar a la activación por la propia trombina del activador tisular del plasminógeno, que va a activar a la plasmina y que va a digerir la fibrina que se generó. Cuando se digiere la fibrina, se producen los famosos productos de digestión de la fibrina o PDFs y los dímeros D. Y estos productos de activación del sistema fibrinolítico van a estar exacerbados en el paciente con trauma agudo.
Entonces, por eso decimos que hay una hiperfibrinólisis, pero además ya vimos que también la generación de trombina va a activar los anticoagulantes naturales. Y además, si lo agregamos a la disfunción plaquetaria que tiene el paciente, tenemos 3 sitios específicamente identificados donde el paciente con trauma agudo puede desarrollar complicaciones hemorrágicas. No funcionan sus plaquetas, están activados los sistemas de contrarreguladores de la proteína C y está aumentada la fibrinólisis. Esto de la fibrinólisis pues ha llevado a implementar medidas como es el este como es el uso de ácido tranexámico de forma muy temprana en el paciente con trauma agudo. Y posteriormente el paciente puede ir a un estado protrombótico cuando ya se logra restablecer la hemostasia y viene un estado proinflamatorio, liberación de reactantes de fase aguda por acción de las interleucinas proinflamatorias y que va a llevar entonces al paciente a que incremente la actividad de factores procoagulantes y con eso lleve al paciente a un estado protrombótico más adelante. Ahora, en este esquema podemos ver cómo están establecidos los propios mecanismos contrarreguladores de la generación de coágulos. Si bien estos mecanismos fisiológicamente echados a andar, pues van a lograr ese equilibrio entre la formación de un coágulo en un sitio que se necesite para parar una hemorragia, pero también pueden llevar a un estado de hiperexpresión con una disminución en la calidad del coágulo o con una disolución muy rápida de este. También recordemos que dentro de los mecanismos contrarreguladores de la hemostasia podemos tener sustancias parecidas a la heparina. Heparansulfato y dermatansulfato son igual glicosaminoglicanos que están presentes en el glicocálix, en el endotelio, y que estos heparinoides pues actúan como tal, como un anticoagulante mediando a través de la antitrombina, como funciona la heparina, y que estos también pueden ser liberados o pueden estar alterados en el paciente con trauma. Entonces, otro mecanismo más, además de la disfunción plaquetaria, la activación del sistema fibrinolítico, la activación del sistema de la proteína C. Porque hago mucho hincapié en esto de la proteína C, porque vamos a ver más adelante que este mismo sistema de la proteína C ya se intentó en algún momento utilizar como una herramienta terapéutica. Muchos de ustedes a lo mejor que están en formación ahorita no habrán tenido la oportunidad de utilizar, pero en algún momento se tuvo una proteína C activada que podía funcionar en pacientes, por ejemplo, con sepsis graves y también se intentó en pacientes con trauma utilizarlo para poder evitar todas estas complicaciones. Ese camino se tuvo que abandonar porque las complicaciones hemorrágicas de los que llevaban los pacientes eran altas y no prosperó el utilizar la proteína C recombinada. Pero bueno, entendiendo entonces que todo esto que estamos hablando y como les decía en la clase pasada, tenemos que identificar que la hemostasia es un proceso que tiene como finalidad el suprimir la salida de sangre al espacio intravascular, pero que va a interactuar con diferentes mecanismos. Ya vimos algunos de ellos, el sistema fibrinolítico va a interactuar también con el sistema propiamente inflamatorio, va a interactuar también y por lo tanto con la inmunidad, y va a interactuar también con los mecanismos de generación de fibrina, que es la coagulación plasmática propiamente dicha, y con la hemostasia primaria. Esto creo que ya se los había explicado, y cómo no es lo mismo hablar de coagulación que de hemostasia, pero es para recordarles solamente que cuando nosotros tenemos a un paciente con algún tipo de coagulopatía, pues contamos con algunas herramientas para tratar de evaluar la hemostasia y cómo está pasando o qué está pasando en el enfermo. Estos mecanismos son, dependiendo de cómo lo dividimos para su estudio, la hemostasia primaria o fase plaquetaria, la fase plasmática o coagulación hemostasia secundaria, que es la generación de fibrina, y la fibrinolisis. Estos 3 mecanismos los vamos a evaluar con pruebas como el recuento plaquetario o el tiempo de hemorragia, la gregometría plaquetaria y la microscopía electrónica. Y ahora también tenemos las pruebas viscoelásticas que también evalúan de forma global cada una de estas etapas de la hemostasia.
La fase plasmática la evaluamos con los tiempos de coagulación, el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial activado, el tiempo de trombina, y la fibrinolisis la podemos evaluar con la lisis de globulinas,